Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Hola, familia del Senti City Global. Agradecida con Dios por estar una vez más con ustedes en Meditaciones Teoterápicas. Hoy quiero compartir con ustedes el pasaje de Hechos capítulo 6 en los versos del 1 al 8 para hablarles de las cualidades para el servicio. Dice así la palabra de Dios: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bueno, nosotros hemos escuchado y tal vez hemos repetido en ocasiones que cuando crece una familia también aumentan los problemas. Y lo mismo pasa en las iglesias. En el versículo 1 leímos que había crecido el número de los discípulos, pero resulta que entre los judíos existían ciertas divisiones y estas obviamente se vieron reflejadas en la iglesia. Por un lado estaban los judíos de la Palestina, es decir, los hebreos. Estos se jactaban de no dejarse influenciar por las costumbres extranjeras. Obviamente ellos hablaban arameo y griego. Ellos de alguna manera se sentían superiores al otro grupo que estaba conformado por los judíos de la diáspora, es decir, aquellos que habían salido y que estaban viviendo en otros países. Y tal vez algunos llevaban tantos años fuera de Palestina que seguramente habían aprendido a hablar griego. Entonces los judíos de la diáspora subían a Jerusalén a celebrar las fiestas solemnes. Y con toda seguridad fue allí que les fue compartido el evangelio de la salvación. Fíjense en que la murmuración que surge de los griegos contra los hebreos es porque las viudas de los judíos griegos no estaban recibiendo la ayuda diaria de la misma manera que la recibían las viudas de los judíos palestinos. Entonces, vemos en el versículo 2, ¿sí?, que para los apóstoles esta situación fue algo engorrosa. Y no porque se hubiesen considerado ellos superiores, ¿verdad?, como para no poder realizar el trabajo de servir a las mesas, sino por el hecho de que ellos entendían que Dios llama de diferentes maneras a cada uno de sus hijos. Y es bueno que aclaremos que en esos tiempos la mesa significaba el lugar donde los cambistas colectaban o cambiaban el dinero. No era que tenían que limpiar y servir las mesas, era más bien un trabajo, algo administrativo el que ellos tenían que realizar. Según el historiador Josefo, los judíos tenían una costumbre, y es que ellos los viernes iban de casa en casa
y colectaban alimentos, ayudas, ofrendas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían muy claro que se debía ayudar a las viudas, a los huérfanos. Eso era claro, eso estaba escrito en la misma ley. Y entonces estos 7 diáconos debían administrar esas ofrendas para ser distribuidas de manera equitativa. Con ese fin fue que los apóstoles llamaron a la multitud y le pidieron que escojan de entre ellos a 7 varones. Ahora, lo que los apóstoles hicieron fue básicamente eso. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos sentían la necesidad de hacer lo que era justo. Y en este punto es necesario que nosotros entendamos que la tarea de la oración, de la predicación, es ardua, familia, y requiere dedicación, requiere estudio, requiere trasnochadas. Son muchas cosas que implica el estar ministrando una iglesia. Si bien es cierto, hay varias interpretaciones que se dan al hecho de atender o de servir a las mesas, dando tal vez una denotación de un trabajo humilde, de poco valor, pero cuando nosotros revisamos la palabra atender en griego es diaconeo. Y diaconeo significa servicio o ministerio. En el versículo 3, si nos fijamos, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y aquí hay algo que es bien importante, porque cuando ellos proponen la elección de los 7, los escogen ¿para qué? O piden que se los escoja para que se haga bien la distribución de los alimentos. Pero los apóstoles le dicen a la multitud claramente cuáles eran las características que debían tener presentes para la elección de estos 7 varones. Y les dicen claramente: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Entonces, cuando hablamos de hombres de buen testimonio, tenemos que entender que el testimonio empieza por nuestras casas, ¿sí? Entonces ese testimonio tenía que ser en medio de sus casas, en medio de la iglesia. Tenían que ser hombres de carácter tranquilo, apacibles, amables, de buen corazón. Hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, o sea, hombres espirituales que evidencien en su vida el fruto del Espíritu Santo, que manifiesten el amor, la paz, el gozo, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, tenían que ser hombres de una sola palabra, de un solo corazón, hombres que su sí sea sí y que su no sea no, que sepan cuándo hablar, que sepan cuándo callar. Y hay algo curioso en el versículo 5 que llamó mucho mi atención, porque dice: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Si nosotros nos damos cuenta, ninguno de estos 7 varones tenían nombre hebreo, ¿sí? Y ninguno de ellos, ¿sí? O sea, y todos ellos hablaban griego. Dice que Nicolás era un gentil que se había convertido al judaísmo. ¿Qué fue lo que hizo la multitud? La misma iglesia mostró sensibilidad a lo que había ocurrido, al problema que se había suscitado. Y por eso la misma iglesia decidió que los 7 varones sean elegidos entre los judíos de la diáspora, que son los helenistas, los que hablaban griego. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que todas las viudas sean debidamente cuidadas. Y para terminar, familia, quiero recordar una vez más que la iglesia es del Señor. Le pertenece a Él, pues Él la compró con precio de sangre y fue su sangre derramada en la cruz. Pero asimismo, el mismo Señor ha colocado autoridades dentro de su iglesia y hacemos bien en reconocer estas autoridades, en obedecer a Dios y su palabra y en estar sujetos
a dichas autoridades por causa del Señor. En el verso 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, a quienes orando les impusieron las manos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que una vez que la multitud elige a los 7 varones, los llevan y los presentan ante los apóstoles. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué vemos a través de este versículo? Que ellos reconocían la autoridad de los apóstoles dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque sabían que al fin de cuentas la decisión era de ellos, de los apóstoles, ¿sí? Entonces, el hecho de atender o servir a las mesas tiene tanta o la misma implicación que la oración y la administración de la palabra del Señor. Y cualquiera que sea la función que nosotros, cada uno de nosotros, desarrollamos dentro de la iglesia, tenemos que revisar qué cualidades estamos desarrollando en este servicio. Y algo que es muy importante, con qué actitud lo hacemos. Familia, les invito a que terminemos este tiempo dando gracias a Dios y que coloquemos nuestras vidas en las manos de nuestro Dios para ser usados por Él en todo tiempo. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos gracias, amado Señor, por hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Que así, Padre, como sucedió en la iglesia primitiva, hoy por hoy también vemos situaciones de conflicto, Señor, en medio de tu iglesia. Padre, permítenos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, papá, hombres y mujeres de testimonio, que podamos, Señor, desarrollar esas cualidades, papá, esas características esenciales de un discípulo de Cristo para poder ser de bendición, Señor, en esta iglesia en la cual tú nos has colocado. Padre Santo, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque cada día nos muestras a través de tu palabra, Señor, que no depende de la sabiduría humana, que no depende de la fuerza del hombre, Señor, porque la gloria y la victoria son de Jesucristo, papá. Por tanto, enséñanos cada día, Señor, a ser humildes, a estar delante de tu presencia, mi Dios, para desarrollar esas cualidades del servicio que tú quieres desarrollar en nuestras vidas. Gracias te damos, amado Padre Celestial. Nos quedamos en tu dulce presencia, en el nombre de Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, familia linda, que el Señor les bendiga y mañana nos encontramos nuevamente en Meditaciones Teoterápicas. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Meditaciones Teoterápicas.